Hola, hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a la trinchera comunicacional de integración y resistencia del Club de la Pluma. ¿Cómo andan? Amaneciendo, preparando el mate, el café o el ánimo para recibir esta nueva jornada. Porque hay que juntar mucho ánimo, mucho ánimo. Le damos los muy buenos días a la profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia del Club de la Pluma. Y aquí estamos en un domingo más de tratar de comprender, de tratar de abarcar esta tragedia, pero bueno, no sería tragedia porque era evitable. Era evitable habilitar este daño sin fin a nuestro país, habilitar este daño sin fin a nuestra gente, que parece que se va alegremente por el drenaje, que se va fingiendo demencia y sin tomar ninguna acción contundente para detener este abismo al cual estamos siendo arrastrados. Sí, no tengo muchas certezas como de costumbre. Lo que tengo siempre son muchas más preguntas, muchas más dudas. Hace un tiempo, y lo planteaba en otra apertura del programa, preguntaba en su oportunidad qué había pasado después de la formidable marcha por la diversidad, en defensa de la diversidad. Por mi parte yo sentía que no había pasado mucho, más allá de muchas lecturas. Y me sigo preguntando, por más que se interpreten de distintas formas, ¿qué pasó después de las formidables marchas universitarias en defensa de sus derechos? Me pregunto qué pasó después de hace 2 semanas atrás, un miércoles, una formidable manifestación de jubilados y jubiladas, acompañadas por distintos sectores sociales. Me pregunto qué pasa después de las enormes marchas de los 24 de marzo, porque convengamos que la última marcha del 24 de marzo, que fue una de las más grandes en la historia de estas marchas, en donde se recuerda el golpe cívico-religioso militar y en donde se recuerda y se pone en valor la lucha de los organismos de derechos humanos en defensa de esos mismos derechos humanos y en busca de más memoria, más verdad y más justicia. Comentario aparte, que ya muchos lo han hecho, marchas en las que no participan las fuerzas de inseguridad y en donde no se produce ningún tipo de altercado, no hay ningún hecho de violencia. Me sigo preguntando, ¿qué pasa, después de todo esto? Cuando se está demostrando que el pueblo tiene una fuerza formidable para enfrentar lo que sea, y hay solamente marchas esporádicas, manifestaciones esporádicas, y estos miserables que están en el desgobierno cotidianamente vienen destruyendo la patria, destruyendo los sueños, destruyendo el futuro, aniquilando toda posibilidad de una pronta recuperación si es que tenemos la posibilidad de volver a tener un gobierno. Me sigo preguntando, ¿qué nos pasa a nosotros como pueblo? ¿Qué estamos esperando? No para una reacción aislada, sino para una reacción permanente hasta lograr el objetivo, que no me digan que no es otra cosa que este gobierno caiga, que los responsables de tanto desastre sean condenados y condenadas y podamos recuperar la posibilidad de decidir sobre nuestro futuro, nuestro destino. ¿Qué pasa? Que no hay respuesta. A mí me da la sensación de que, hay toda una fuerza que no tiene conducción, que tampoco tiene una capacidad de autoorganizarse o que la organización sirve solamente para sobrevivir, para cubrir necesidades básicas insatisfechas, para sostener las vidas en los cuerpos de las personas, de los niños, de los ancianos, organizaciones que van a paliar el daño que está haciendo, que está infringiendo esta, yo diría más que gestión, indigestión, pero no tiene, y creo que ese es el gran faltante, la gran deuda, no tiene aspiraciones de tomar el poder y gestionar. Creo que la organización existente nos alcanza para sobrevivir, con mucha suerte para resistir, pero para tener vocación de tomar el poder, vocación de reemplazar a quienes están gestionando, nos estaría faltando esa parte, porque las organizaciones del pueblo existen, están muy infiltradas con elementos corruptos, personalistas, que dividen,
Pero, además de eso, de ese mal casi inevitable, también falta una vocación de poder. Y yo entiendo que sin vocación de poder sería medio el vicio que hagamos caer un gobierno constitucional. Todo lo que ha hecho este gobierno desde que asumió es inconstitucional. Muy pocas cosas respetan esa ley fundante, la ley de leyes, que no es mala. Hoy nos dice en su columna Norma Ríos, esto de que con que defendiéramos los artículos de la Constitución ya estaríamos haciendo prácticamente una revolución, porque es una buena Constitución que algunos gobernantes entregan el texto de la Constitución a la gente para que lo lea y la haga valer, y otros directamente la ignoran y hacen cosas peores con ellas, que no quiero decir para no ser grosera, ¿no? Entonces uno dice, a ver, ¿qué herramientas hace falta? Porque la ley de leyes está. Las organizaciones del pueblo están, más o menos, resisten de alguna manera, hacen cosas buenas por el semejante y hacen cosas solidarias. Ahora, ¿nos alcanza la nafta para ir a tomar el poder? ¿Con quiénes? Realmente, ¿no? Porque hasta ahora inclusive la oposición, la denominada oposición, ha demostrado de manera muy enfática que no existe, que no hay oposición. Más allá de algunos discursos grandilocuentes, bien hechos, con inteligencia, no hay oposición. Y no hay una oposición que realmente le ponga un freno a todo esto. Una oposición, teóricamente, que con alguna de sus actitudes ha avalado y permitido que todo esto llegue hasta acá. Entonces sí, la fuerza popular teóricamente existe, pero no hay organización para esa toma del poder. No hay organización. Y bueno, estos tipos lo saben. Y lo saben muy bien, porque fíjense las diferencias que tenemos con el 2001. En el 2001, para la represión, no fueron utilizadas algunas de las fuerzas que existen hoy, porque no estaban. Pero además, sí había un movimiento social muy fuerte por debajo, que era el que motorizaba esa reacción popular. Hoy no hay nadie que lo haga. No hay nadie, porque los han desmovilizado, los han anulado, aquellos que tenían la posibilidad, aquellos que tenían la alternativa de enfrentarse. Pero bueno, a mí me siguen quedando muchas dudas, muchas preguntas. Me pregunto si estamos ante las puertas de la caída propia de este gobierno, porque no puede contener las corridas cambiarias. Fíjense por qué razones puede caer un gobierno. Porque no pueda contener una corrida cambiaria, porque no pueda frenar la estampida del dólar, porque los números no le cierren. Nunca va a caer por los muertos que deja en el camino. Y eso nos debería llamar a una reflexión muy profunda, a nosotros como sociedad. Porque fíjese que cuando fue el 2001, era piquetes y cacerolas la lucha en una sola, porque le habían tocado los ahorros a la clase media, y no tan media. Y no era por el hambre, la desocupación, la destrucción de las industrias que venía produciéndose durante casi 2 años en aquel momento. Y ahora no es por los muertos que se van sembrando porque no acceden a la medicación necesaria para afrontar enfermedades complicadas. Ahora no sería por el hambre que está generando las políticas nefastas que llevan adelante este desgobierno. No sería la caída por la destrucción de la pequeña y mediana industria y el desempleo que provocan. Eso nos tendría que llamar la atención, porque da vergüenza que si fracciona un pueblo, cae un gobierno, que caiga solamente por una corrida cambiaria o porque no le cierren los números. Me parece que es vergonzoso. Es vergonzoso, y no se podría hablar de ningún tipo de heroísmo si cae el gobierno y algún sector asume el poder y comienza a tratar de corregir algunas cosas. Porque como sociedad venimos fallando muy mal. Eso sí lo tengo en claro. Como sociedad venimos fallando muy mal, porque no hay una reacción acorde a la destrucción que estamos padeciendo. Y cuando digo estamos padeciendo, a algunos por ahí no nos toca del todo, pero sabemos perfectamente que a algunos otros les toca del todo y que la sufren.
Y algunos dicen, bueno, pero es lo que votaron. Sí, fenómeno. Pero no te podés regodear con aquel que ha caído, por más que haya tenido una mala decisión. Pero además no es lo que votaron. Claro. Digo, porque además de que esta persona, por ser generosa, que está en el poder, prometía cosas que después no cumplió, como lo demuestra muy bien en la columna Cacho Cacho, nos hace un recordatorio de todas las cosas que se dijeron para llegar a esta realidad horrenda. Y que cuando llegaron, revirtieron y desmantelaron peor de lo que habían anunciado. Ni siquiera es lo que votaron y no somos capaces de reaccionar ni ante la estafa electoral, como ya lo demostramos en 2016, ni somos capaces de tener anticuerpos sociales para otras cosas que vienen a destruir y a sustituir al Estado, como es el narco, por ejemplo. Claro. Que genera absoluta inseguridad, que genera estados municipales, provinciales y nacionales fallidos, y corremos el riesgo de que si este gobierno cae y asume otro, nos pase como le está pasando a Uruguay, donde ha cambiado la línea ideológica del gobierno, pero todo lo que se había destruido en el periodo anterior va a seguir destruido porque no hay medidas para recomponerlo. Yo le daría un cachito de tiempo, ¿no? Recién asumió. Pero, perdón, fíjese que está todo el tiempo corroborando que lo que se hizo durante la gestión anterior, los compromisos asumidos, se van a respetar. Entonces, no va a haber una revisión de los cambios nefastos en la ley previsional en el Uruguay. No va a haber ninguna revisión de los convenios para la provisión de un agua que ni siquiera va a ser potable. No hay revisión respecto de las aseguradoras de fondos. ¿Y usted cree que si asume otro tipo de gobierno de emergencia para cumplir el mandato que resta, va a hacer más o menos lo mismo? O sea, va a aquietar las aguas y no va a tratar de quedar bien con todo el mundo. Y no estoy segura de eso. Claro. De lo que sí estoy o sea, me da un poquito de miedo. Primero, porque mientras más tiempo transcurra, más va a ser la destrucción y más van a ser los compromisos asumidos con el poder real. Y más es el miedo que tiene la gente de los líderes que dicen ponerle freno a eso. Claro. Porque convengamos en que no tenemos memoria, y no tenemos memoria de los que nos hicieron daño, y tampoco tenemos memoria de que lo que nos anunciaron apocalipsis estuvieron fallando siempre. Claro, bueno, mirá, recién dijiste algo, ¿no? Los que hicieron mal las cosas, los que fallaron, los que realmente nos jodieron la vida, han vuelto al gobierno, ¿sí? Después de haber hecho sus tropelías en otros gobiernos, ¿no? ¿Y eso por qué? Y bueno, alguien no se los enseñó a aquellos que han votado en estos últimos años. Alguien no les puso en un manual, en una escuela, contándoles la historia real. Miren que desde el 2001 pasó todo esto. Nadie lo contó realmente. No lo quisieron contar, no lo pudieron contar, no sé. Pero si no, no se repetirían esas figuritas tan terroríficas en nuestro escenario político. En fin, yo no me quiero extender mucho más, porque me siguen quedando muchas dudas. Ojalá que la fuerza popular despierte. Ojalá que esa fuerza popular despierte para tratar de poner las cosas en su lugar, y en ese poner las cosas en su lugar intente de alguna forma lograr que un genuino representante del pueblo dignifique la política y trate de acomodar un poco la historia, para que dejen de ser perjudicados los mismos de siempre y se frene el desastre, al menos un poco. Recuperar la cordura política y social es necesaria y urgente. ¿Lo lograremos? Los desaparecidos, que digan dónde están. Los desaparecidos, que digan dónde están. Los desaparecidos, que digan dónde van. Los desaparecidos, que digan dónde van. Los desaparecidos, que digan dónde van.
milico del proceso. Se va a acabar, se va a acabar la dictadura militar. Milico, muy mal parido, ¿qué es lo que han hecho con los desaparecidos? La peor mierda que ha tenido la nación. ¿Qué pasó con las Malvinas? Esos chicos ya no Ya no están. están. No debemos olvidarlas y por eso hay que luchar. En el bosque de la China un milico se peleó, Porque no se pierden todos, la puta que lo parió. se va a acabar la dictadura militar. Paredón, 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 a todos los milicos que vendieron la nación. Paredón, 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 a todos los milicos que vendieron la nación. Ole, 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 ola, ole, 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 ola, a los asesinos, la cárcel ya y a los compañeros, la libertad. Ole, 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 ola, ole, ole, ola, Como a los como a los nazis les va a nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar.